nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 45 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 46 se encuentra a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados. El señor secretario dará lectura entonces a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio de la Secretaría de la Corporación por el cual remite el proyecto de ley que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación. Para trámite de segundo informe, por haber sido objeto de indicación en la sala. Oficio de la Subsecretaria de Salud Pública que informa sobre el procedimiento de fiscalización de las condiciones de funcionamiento, conservación, mantenimiento y limpieza de los caminos de aljibe y estanques, la desinfección del agua y su registro, calidad y cantidad de agua distribuida conforme a la normativa vigente en la región de Biobío. En tercer lugar, solicitud de audiencia de Fresh Water Solution, iniciativa de impacto social que busca entregar agua de calidad a zonas remotas, rurales y o suburbanas con el propósito de mejorar la habitabilidad, calidad de vida y salud, la que ha sido apoyada por Corfo, Startup Chile y Fundación Chile. Solicitud de la Red Nacional de Humedales para la realización de una sesión especial de la Comisión en Puerto Montt, el sábado 26 de octubre, en el marco del programa del Tercer Encuentro Nacional de Humedales, y finalmente el reemplazo para esta sesión del diputado Jürgensen por el diputado Rey. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Espinosa. Si pudiese ser permanente el reemplazo del diputado Jürgensen por el diputado Rey. Muchas gracias por su aporte, diputado Espinosa. Tenemos una invitación de Carola Valencia Soto, comité organizador del Tercer Encuentro Nacional de Humedales. Dice que el encuentro tercer encuentro nacional de humedales se realiza el 25, 26 y 27 en la ciudad de Puerto Montt, de octubre. El motivo de la carta es para solicitar una sesión especial, dice de la Comisión de Recursos Hídricos, con el objeto que la Red Nacional de Humedales presente la problemática de humedales a nivel nacional a dicha comisión. La actividad está programada, la actividad con la comisión estaría programada para el día sábado 26 de octubre a partir de las 16 horas en el Colegio Da Vinci. Para nosotros, dice, como Red Nacional es muy importante realizar esta actividad dentro del encuentro, por lo tanto esperamos, ¿no es cierto?, una respuesta positiva. Me permito solicitarle su opinión con respecto a esta invitación. Yo por lo menos debiera asistir. Perdón, perdón por no haber saludado. Llegué rápido. ¿Hay algún otro colega, Fidel? El día 26 de octubre yo estoy en condiciones de asistir, pero no sé si quién más podría... Ellos están solicitando que sesionemos como comisión. Sí, que la comisión claro, vaya y sesione allá, o sea, no sé si eso va a ser factible, no tengo idea, un sábado 26 de octubre, pero, o sea, si de repente todos los diputados dicen, sí, sería bueno ir a Puerto Montt, está bien, tomamos el acuerdo, pero tengo la impresión de que eso siempre es tan difícil. Usted va a estar, señor diputado, ¿cierto? Allá somos 2 diputados ya en esa. Sí, podemos decirle a Jürgensen también, pero no está aquí Jürgensen, por lo tanto no podemos tomar una decisión por él. Por favor, diputado. Sí, sería prudente que aquellos diputados que nos quedan un tanto lejos Puerto Montt le concedamos un reemplazo para esa sesión a los diputados que tienen competencia y conocen más el tema en el sur y asistan a Puerto Montt, y luego recibimos un informe suyo en la siguiente sesión. Muy bien, está bien, muy bien. Pero, por ejemplo, pero Bernal no está en esta comisión, claro, perfecto. Entonces, sí podríamos tomar el acuerdo de que la comisión funcione allá. Y lo hacemos de esta manera, como lo dice el diputado Garín. ¿Ya? Pero tendría que ir al secretario. No, para la secretaria titular. Yo reemplazo hoy, no va. Sé que me quiere, o sea, porque sería nos constituiríamos como comisión el sábado 26 en la tarde allá. Eso es lo que haríamos. ¿Eso es posible? Lo que pasa es que la trascendencia que tiene el encuentro lo amerita, porque es un encuentro nacional y ellos están muy entusiasmados con la posibilidad de poder entregarle en una sesión formal, ¿no es cierto?, todos los antecedentes que quieren entregar. Y como dice, y está la voluntad del diputado Garín,
Yo tengo ninguna duda que el diputado Jürgensen va a querer también, Y el diputado Bernales también. diputado Bernal, ya tenemos los quórum suficientes. Si hay algún diputado de Renovación Nacional, también puede hablar con el diputado Kucha. Quizás el diputado de Concepción podría estar con nosotros también allá. Lo de Kuchen es más difícil que es sábado. ¿Les parece que podamos tomar el acuerdo entonces en las condiciones que les parece? Necesitamos 7 votos. ¿Sí? ¿Están? Si hay unanimidad. No, por favor, diputado González. Sí, por cuestiones de compromisos también, tenemos comprometido muchos fines de semana. Creo que me va a ser complejo asistir, pero creo que es importante que la comisión esté. ¿Sí? Y más que... bueno, acabamos de defender un humedal con un plebiscito en San Pedro de la Paz, así que creo que lo estamos perdiendo muy aceleradamente y es necesario que la comisión esté allá. Cada uno es reemplazable, pero la comisión tiene que estar presente. ¿Estamos? Acordado por unanimidad con los diputados que están presentes. ¿Ya? Muy bien. Horario, itinerario, tema, todo Lo podemos dejar a la secretaría, pero el horario, nosotros nos constituimos a las 16 horas y en la dirección que está allá. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cuáles son, quiénes van a estar allá, cuáles son los que necesitan avión, el tema, tendremos que mandar algún oficio, no sé, a la secretaría, no sé cómo. los temas, y los temas ya están fijados. Pero acá. No, es que yo tengo solamente esa nota. Hay que Entonces hay que después, llamar y preguntar, ¿no es cierto?, que manden la agenda, que etcétera. se faculte a la secretaría para hacer todo lo Muy bien. relacionado con el... Queda facultada entonces la facultad de la Secretaría para que haga todo el trámite administrativo con el objeto de que se pueda realizar esa reunión allá en Puerto Montt. Diputado, señora Linco, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo en la sesión en Puerto Montt y otros lugares, por supuesto, pero quiero hacer una consulta. Nosotros en la Comisión Zona Extrema, que está a esta misma hora reunida, la semana pasada, propusimos reunirnos en una parte del país, en el norte, no recuerdo el lugar. Pero se nos informó de que se podía reunir la comisión, pero todo lo que son los gastos operativos de ir para allá, en fin, corrían de parte de los diputados, que lo había acordado la Comisión de Régimen Interno. Se acordó también oficiar a régimen interno, porque en lo personal a mí no me parece que deba ser. Nosotros vamos y los gastos para, no sé, la logística, en fin, tienen que correr de parte del Congreso, porque si no tendríamos que cuestionar también todos los viajes o la gran cantidad de viajes que hacen diputados y diputadas al extranjero, funcionarios para allá, vuelven, y a nosotros nos corresponde por ley. No es nada si usted, presidente. Ahora, si le pica, que se rasque. Entonces, porque es nuestra obligación, y no estoy que uno se quiera ahorrar plata, ni mucho menos, pero es un derecho adquirido. Y nosotros vamos a reunirnos, en este caso a Puerto Montt, y es la Cámara, la Corporación, Cámara de Diputados, que tienen que correr con los gastos respectivos. No estoy diciendo los gastos personales, ni mucho menos, respectivos concerniente al viaje y a la sesión. Creo yo, pues, entonces quería saber si nuestro secretario a lo mejor tiene otra información. No, nada. Yo estoy de acuerdo y hay que ir a Puerto Montt, sin ninguna duda. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a dar, antes de darle la palabra al señor secretario, le voy a dar la palabra al diputado González. Sí, bueno, este año estoy presidiendo la Comisión de Medio Ambiente. Hemos ido a Coronel, a Cajón del Maipo, a La Chimba, Antofagasta, a La Dormida, y sí los cubre, digamos, los viajes. Lo que ocurre es que tenemos un claro, tiene que irse en camioneta. Claro. Normalmente los pasajes tienen un sistema para obtenerlos, ¿cierto? ¿Verdad? Y estos tienen que tener una autorización y se cargan a gastos operacionales. Por eso es que los paga a gastos operacionales, pero los cubre la Cámara. Por lo menos eso es lo que a nosotros nos informaron. Y eso. Muy bien. Entonces el señor secretario nos va a entregar la información.
Y si es necesaria más, consultamos a quien corresponde. Sí, estaba preguntando precisamente si la comisión... Escuchemos, por favor. Estaba preguntando precisamente aquí a la abogada ayudante si la comisión había viajado durante el año calendario. Me dice que no, que había hecho un viaje solamente a Cabildo, entiendo. Por de pronto entonces estarían los 3 millones que entiendo disponibles para hacer el viaje a la comisión. ¿Habrían recursos como para financiar el viaje? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, pero vamos a averiguar toda la información mejor. He quedado sorprendido con esta información que me han dado, ¿no? Entonces vamos a averiguar mejor la información que hay y la próxima semana afinamos todo. Pero mientras tanto hay que pedir también consultar a los parlamentarios para que nos digan quiénes son los que van a ir, porque hay algunos que no necesitamos el tema de los pasajes, pero otros que van a necesitar los pasajes y probablemente hay que comprarlos con algo de antelación, qué sé yo. Muy bien, ofrezco la palabra sobre la cuenta y ahora ofrezco la palabra sobre varios. Diputado Fidel Espinosa. Presidente, yo quisiera pedir la posibilidad de que, bueno, primero, darle las gracias a usted. Yo quiero pedirle a los colegas, contarle que yo le pedí al presidente que tuviéramos la posibilidad hoy día de recibir a un alcalde de la comuna de Purranque, pero lamentablemente por un tema que tiene que ver con el agua, que lo paso a explicar en un minuto. Quisimos invitar al alcalde de Purranque porque quiere venir a exponer a la comisión una situación que podría eventualmente estar afectando a muchos municipios del país y que tiene que ver con el tema de la crisis hídrica. Lamentablemente el alcalde fue invitado el día de ayer y era imposible poder venir desde la 10ª región en tan poco lapso, así que al parecer van a coordinar una próxima exposición acá en la comisión. El tema que quiero pedirle a los colegas, tener la posibilidad de que oficiemos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional porque se está generando un problema. La subsecretaría, yo no lo veo como mala, como una estrategia política negativa. El hecho de que sacó una resolución la subsecretaría en donde está dejando al arbitrio del subsecretario o subsecretaria respectiva, él, porque dice podrá, dejar sin efecto proyectos que tengan más de 700 días en la cartera de proyectos. Yo eso lo encuentro que está, por un lado, bien, porque muchos proyectos cuando son aprobados después de 2 años, ya los montos son absolutamente distintos. En términos, por ejemplo, un proyecto de cancha sintética, los costos han aumentado sustancialmente y en 2 años eso ocurre, y un proyecto que cuesta 100 probablemente ya en 2 años va a costar 150, 180. Pero no pasa eso con el tema de los proyectos de agua, porque los proyectos de agua, las variaciones de lo que se cobra por metro de excavación han sido permanentes los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muchos municipios que tienen proyectos de RS de agua tendrían que partir de cero, y eso sería un retroceso tremendo en el área de financiar pozos profundos a lo largo del país. Entonces eso es lo que quiere venir a exponer el señor alcalde, y yo quisiera pedirle a los colegas que pudiéramos oficiar mientras tanto a la subsecretaría con el objeto de que, o invitarlos a que pudiesen venir en la misma sesión que venga el alcalde para ver cómo buscamos una solución en la excepcionalidad de la crisis que vive el país con el tema del agua, para que no se perjudique a los municipios que tienen proyectos de agua potable aprobados técnicamente, porque repito, eso significaría volver 2 años atrás, retrasarse 6 meses más en que los tengan RS de nuevo, y eso sería un daño obviamente para nuestra gente. Muchas gracias, señor diputado. ¿Le parece que podamos mandar el oficio con el objeto de hacer presente la dificultad o el problema que se está presentando? ¿Le parece? Y buscar una solución. Que busquen la solución a la situación. Pero que además, ¿para cuándo vamos a invitar de nuevo al alcalde y a la gente del Consejo Municipal? Le mandamos un oficio a la Municipalidad de Purranque con el objeto de que, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, para todos los proyectos de Chile, a la Subdere, que se podrían caer bajo... Ya, le mandamos entonces ese oficio para que nos informen cuáles son los proyectos que están en esa situación. Pero los invitamos además a estar presentes, a conversar el tema. ¿Para cuándo vamos a invitar de nuevo al alcalde de Purranque? ¿La próxima semana puede ser? ¿Entendido que la próxima semana? Sí, la próxima semana. Sí. Entonces invitamos también a los funcionarios encargados de este tema en la Subdere para que vengan a la sesión. Okay. Por favor, diputado. Lo que pasa es que... A ver, el señor intendente sabe perfectamente... Pero la Subdere no tiene los mejores. El señor intendente sabe más que todos nosotros. ¿Ya? ¿Escuchó, señor secretario?
Pero esta disposición es la cartera de ellos. Me quedo callado, señor intendente. Ya. Puede usar el micrófono para que todo Chile conozca su... Ya, muy bien. Por favor. Para que se entienda bien la propuesta, digamos, la petición de oficio, ¿la puede repetir, por favor? Me sumo a la propuesta del diputado Espinosa, pero complementando la solicitud, que se mande un listado de los proyectos que se encuentran con RS, tanto Subdere como Gore, y que dicen relación con el tema hídrico, perforaciones, APR, extensiones. Eso. Por favor. Gracias, presidente. Bueno, viendo la propuesta que ha hecho el diputado Espinosa, y respecto a los días, yo creo que también hay que preguntarle a la Subdere el porqué de esa resolución, porque en definitiva todos sabemos que los proyectos, los precios van cambiando, se van modificando año a año y por supuesto muchas veces la actualización de los proyectos tiene que ver justamente con el precio, con los valores finales o con nuevos requerimientos técnicos que se dan a nivel nacional. Por lo tanto, creo que sería bueno también saber por qué se tomó esa decisión que efectivamente está afectando fuertemente a las comunidades, sobre todo más pequeñas, rurales, que hoy día están pasando, y yo creo que no solamente en el norte de Chile, ya lo mencionaste tú, en el sector de Burranque y en todo el país. Me parece bien, entonces ya. Estamos de acuerdo entonces en la forma, en el sentido que el señor secretario ha entendido. Después escuchando un audífono. Ofrezco la palabra. Muy bien. ¿Acordado entonces? Acordado. En el invitamos al alcalde y a los funcionarios municipales, claro, y a los funcionarios de la Subdere que tienen que ver con el tema. No sé quiénes son concretamente, debe haber un área, no sé, que tienen que ver con el tema. ¿Para la próxima sesión? Claro. No sé si tenemos Subdere, invitamos al Subdere. Hay una señora que... No dije yo no dije nada, no tuve ninguna reacción como el señor subsecretario. ¿Medio ambiente? Sí, por favor. Más que el subsecretario, quien lo subrogue, creo que hay que invitar al encargado de los proyectos, ¿no? Porque ahí vamos a poder dilucidar el tema que plantea el diputado Rey y también el cómo solucionar el problema. Yo quiero... Por favor, haga uso de la palabra. Lo que quiero decir de que yo lo que creo es que la intencionalidad no fue negativa de ese decreto, fue de tratar de transparentar, de actualizar, como usted lo decía, diputado Rey, los proyectos, pero golpea en el tema del agua muy profundamente. Muy bien. La orden del día tiene por objeto tratar las siguientes materias: iniciar la discusión de las indicaciones formuladas al proyecto de ley que se inició en una moción de los diputados Carvajal, Hernando y Parra, y de los diputados Alinco, Asensio, Celis, Garín, Monsalve y Núñez, y que establece normas para asegurar la conservación de humedales y regula su manejo y afectación. Boletín 11.935-33, primer trámite constitucional, segundo reglamentario. Le damos las gracias. Tenemos a nuestro invitado, al subsecretario de Medio Ambiente, don Felipe Riesco, quien asiste acompañado por el asesor legislativo y amigo de esta comisión, don Pedro Pablo Rossi. Si me permiten, le ofrecemos la palabra de inmediato porque él debe tener conocimiento ya del proyecto, de las indicaciones. Ya. Espérame un cachito. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de esta comisión. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de exponer un poco la decisión de nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y como Gobierno respecto a este proyecto de ley. El proyecto de ley... Traigo una presentación que no se ve mucho, quizás hay que apagar un poco las luces, ¿no? Solicitamos... Perdón, subsecretario, solicitamos apagar las luces. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el objetivo del proyecto de ley tiene tres principales objetivos, a nuestro juicio, que es definir lo que es un humedal, después definir claramente cuáles son sus características y sus partes constituyentes,
En segundo término, busca prohibir y sancionar algunas conductas y actividades que dañan estos humedales como ya estos ecosistemas. Y en tercer término, establece un manejo de los humedales como y el establecimiento de ciertos planes de manejo para asegurar que existe un instrumento para su conservación. Nosotros, previo a dar un poco la impresión de nosotros como Ejecutivo del Ministerio, quisiéramos hacer una exposición de los comentarios de la Corte Suprema sobre este proyecto de ley, porque creo que son muy atingentes los comentarios y nosotros compartimos muchos de esos. Entonces, en primer término, decir que la Corte Suprema fue bien crítica de algunos aspectos que a nosotros nos parece esenciales que un proyecto de esta naturaleza debe contemplar, que es que no existe una declaratoria de humedal, sino que la ley define ampliamente lo que es un humedal y no hay nadie, no hay ninguna autoridad que se le atribuya la facultad para definir o declarar qué espacio geográfico es lo que constituye el humedal de acuerdo a las características que establece la ley. Por lo tanto, es muy difícil que en la práctica la ley tenga aplicación porque va a quedar a la libre interpretación de las personas, instituciones, qué es un humedal, hasta dónde llega, cuáles son sus características, etcétera. Y eso trae, por ejemplo, como lo dice la Corte Suprema, algunos problemas para determinar si un proyecto se encuentra o no dentro del artículo 10 letra P, que es un área protegida y que hace que entre el sistema de evaluación de impacto ambiental, o si se encuentra en la cercanía de un área protegida para efecto de determinar si requiere entrar como un estudio de impacto ambiental, lo que nos parece que no es muy favorable. Después, esto además, para nosotros como ministerio ya lo hemos visto en otro proyecto de ley que pasó por esta Cámara y por el Senado y que ya tuvo su comisión mixta, que era el proyecto de ley de humedales urbanos, donde se generaba el mismo problema y se acordó un mecanismo para que fuese el Ministerio del Medio Ambiente, en virtud de un reglamento dictado conjuntamente con el MOP, quien delimitara el polígono de protección del humedal. Y nos parece una solución bastante acertada en ese sentido. Además, tiene la Corte Suprema crítica respecto a las sanciones y a la fiscalización que se puede hacer respecto de este ecosistema que se le entrega a los juzgados de policía local. Y dice que, y a nuestro parecer también es muy acertada su observación, que los juzgados de policía local no tienen las competencias técnicas, de partida no fiscalizan, solamente le llegan en el fondo las fiscalizaciones que realizan algunos organismos municipales, y no tienen ni las competencias ni son el órgano técnico adecuado para que conozcan de esta materia, y dice la Corte Suprema que lo lógico es que fuese fiscalizado y se aprovecharan las competencias que tienen los tribunales ambientales en esta materia. Nosotros también creemos que es acertado y así también, insisto, lo acordamos y quedó de manifiesto en el proyecto de ley de humedales urbanos. Estoy resumiendo porque la exposición pone muy largo todo, pero... Y respecto a los instrumentos de gestión de estos ecosistemas humedales, la Corte Suprema también dice que es necesario que para que se haga una protección efectiva cuente con un plan de manejo y es necesario identificar claramente quiénes o quién son los que deben crear estos instrumentos, estos planes de manejo, y quién, en el fondo, sobre qué va, es un reglamento que establezca cuáles son los contenidos mínimos que tiene que establecer un plan de manejo, etcétera, etcétera, para asegurar que el plan de manejo también vaya en el mismo sentido que el objeto de protección del humedal. Por lo tanto, dice la Corte Suprema que lo lógico sería definir la existencia de planes de manejo operativos que sean dictados por una autoridad competente que pueda también determinar el área o polígono del humedal a proteger, definiendo un organismo encargado de fiscalizarlo y perfeccionando además quiénes son los tribunales que pueden conocer de las reclamaciones que en ese sentido se generen, que deben ser los tribunales ambientales. Eso viene en resumen respecto de lo que planteó la Corte Suprema en el informe de este proyecto de ley, que nosotros creemos que no se ha considerado suficientemente.
ya más entrando en tierra derecha respecto a un tema más general, es nosotros estamos creando hoy día un servicio de diversidad y áreas protegidas. Fue presentado en el primer gobierno del presidente Piñera. Este año hemos logrado que salga por fin del Senado y que pase a segundo trámite constitucional aquí en la Cámara de Diputados. Estamos por ingresar las indicaciones para comenzar su tramitación, pero otros proyectos de ley más urgentes nos han hecho esperarlo un poco. Pero ese servicio de biodiversidad y área protegida, como salió el Senado, establece una definición de humedales, que no es coincidente con la de este artículo, define además una serie de instrumentos para su protección y su manejo sustentable, y especifica además un permiso especial para cuando alguien quiera hacer una alteración física de humedales. En estricto rigor, si uno analiza, carece un poco de sentido normativo que nosotros protejamos humedales como un área o un ecosistema específico. ¿Por qué? Porque la categorización de áreas protegidas que tiene nuestro país es independiente del área física que protege. Para explicarme, cuando uno protege un humedal, un humedal lo podría proteger con un parque nacional, como un santuario de la naturaleza, como una zona región virgen, como etcétera, distintas categorías de protección para el ecosistema, porque si no uno tendría que decir también tengo que proteger ecosistema por ecosistema, entonces debería ser una categoría de conservación para los bosques, una categoría de conservación para el valle, una categoría de conservación para los lagos. En cambio, lo que se busca como instrumento o categoría de protección es la categoría más que el área física a proteger. No sé si se entiende un poco la idea. Entonces... Presidente, solo para entender, pero eso... Porque el glaciar es una unidad específica que tiene una función distinta al resto. Y se hizo una ley de humedales porque se consideró que el humedal tenía un valor distinto al que tiene el bosque, la pradera. Esa es la especificidad. Entonces, yo entiendo la lógica, pero lo que usted nos está diciendo es que el humedal tiene que ser considerado igual que el resto de, digamos, de distintos entornos y ecosistemas, y no reconoce su valor específico. Eso es lo que nos está diciendo. Yo por eso le digo, o sea, si bajo su lógica no habría ley de glaciares, porque el glaciar sería parte del entorno de la cordillera de los Andes y por lo tanto no tendría sentido protegerlo. O sea, lo que nosotros partimos de la base es que hay una especificidad, hay una función reconocida, científica, y por eso requiere un tratamiento preferente, porque su destrucción es distinto a una destrucción que se da en otro paisaje, en otro entorno, en otro ecosistema que también tiene daños, pero estos daños son particularmente más graves. Porque me llama la atención la explicación del Ejecutivo. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, a ver, no es por... Yo lo que estoy diciendo es en términos legislativos y en términos normativos, la lógica es proteger con categorías de... Y eso a nivel internacional, no solo... no estoy hablando aquí a nivel nacional, sino... Y de hecho los glaciares, el 83% de los glaciares del país está en un área protegida hoy en día. Se encuentra, según el catastro de la DGA y esa información pública, el 83% de los glaciares en el país están dentro de un área protegida con distintas categorías, un parque nacional, etcétera. Entonces, uno dice, la lógica, si yo quiero proteger un glaciar, es yo defino una categoría de protección que cubra el glaciar y el entorno y el ecosistema que quiero proteger, pero le entrego la categoría de acuerdo a las categorías internacionales de parque nacional, reserva, santuario, etcétera, etcétera. Son como 6, 7 categorías. Eso es un poco la lógica. En humedales urbanos nosotros esa lógica la rompimos, es cierto, sobre la base de que son ecosistemas particulares y que en zonas urbanas es muy difícil que exista un área de protección como un parque nacional o un santuario de naturaleza. Es más difícil que se dé que en otras áreas más rurales. Por esa lógica nosotros nos abrimos en ese sentido respecto a los humedales urbanos que estuvieran dentro del radio urbano de las ciudades, y además por la razón de que en las ciudades el crecimiento inmobiliario, etcétera, presiona mucho esos ecosistemas. Pero eso como una idea general. Me fui adelantando. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Además, la lógica del sistema de evaluación de impacto ambiental funciona sobre esa lógica. Cualquier proyecto, en cualquier área protegida, cualquiera sea el grado de conservación que establezca, sea desde un parque nacional hasta incluso una zona típica,
en zona, son considerados áreas protegidas por objeto del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, si yo quiero construir un proyecto inmobiliario en una zona típica, bueno, es un área protegida, por lo tanto ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Si quiero construirlo en un parque nacional, también es un área protegida, por lo tanto también... Y el sistema está construido sobre la base de la categorización de protección más que sobre el ecosistema a proteger. Diputado Núñez. La naturaleza no hay el establecimiento de la obligatoriedad de tener que hacer un estudio de impacto ambiental si hay un proyecto que lo intervenga. Estoy equivocado. Perdón, ahí sí. Es que hay que diferenciar entre declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. El sistema de evaluación de impacto ambiental funciona sobre la base de un articulado taxativo de proyectos que ingresan, que son los del artículo 10, que tiene un listado que va de la letra A hasta la... No me acuerdo. No, mucho más la H, como hasta la U, no me acuerdo ahora exactamente. Que en el fondo dice, usted si está en el listado de estos proyectos, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, y la vía ordinaria de ingreso, que es el 95%, son las declaraciones de impacto ambiental. Y sobre la base de que ya entrando el proyecto se hace el análisis del artículo 11, que es si se generan ciertos impactos, y entre esos está, por ejemplo, estar cercano a un área protegida, se tiene que hacer además por un estudio de impacto ambiental, que es un mecanismo de evaluación más exigente, porque lo que se exige es que los impactos que genera el proyecto sean compensados, reparados y mitigados con el objeto de que eso no se genere. No sé si se entiende. Entonces, un santuario de la naturaleza está dentro de la categoría del artículo 10, letra P, que requiere que se evalúe, o sea, que ingrese al sistema de evaluación de impacto ambiental, sí. Y si es que estoy dentro del santuario, necesariamente además tendré que ingresar por un estudio de impacto ambiental. Si estoy cerca, y eso es un criterio ya más subjetivo, y depende del área de influencia del proyecto, que se ve caso a caso, tengo que definir en el fondo si tengo que ingresar por un estudio o una declaración de impacto ambiental. Entonces, lo que hace justamente el proyecto humedales urbano es que al proteger los humedales los considera que incorpora más los humedales en la letra P del artículo 10, urbano en la letra P del artículo 10, y hace que ingrese en el sistema de evaluación de impacto ambiental cualquier proyecto que se genere dentro de un santuario, y como consecuencia el artículo 11, que uno de los criterios de la cercanía, debe ingresar además por un estudio de impacto ambiental. No sé si se aclaré la duda. Bueno, eso... Me perdí un poco el hilo de la exposición, pero ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Bueno, que esta ley, tal cual está, con la definición del artículo 1, no va a tener mucha aplicación concreta, porque va a existir una alta incerteza y por lo tanto una judicialización importante para determinar si es que estamos dentro de un humedal o fuera, porque no hay nadie, no hay ninguna entidad que determine cuál es el límite de un humedal. Y por lo tanto, tampoco va a ser claro hasta dónde o cuál es el espacio físico en el cual rige el plan de manejo que establece, porque tampoco establece quién lo hace el plan de manejo. Lo hace todo en términos muy generales, pero no dice, oiga, el Ministerio del Medio Ambiente establecerá un plan de manejo, no sé, la CONAF en su caso, o si quiere la DGA, pero no existe una autoridad ni tampoco un mecanismo que diga, oiga, este va a ser un plan de manejo, el plan de manejo tiene que tener estas características o consideraciones mínimas, y además tampoco por ese medio existe financiamiento para implementarlo. Por lo tanto, la experiencia lo que demuestra es que cuando hay un plan de manejo, por mucho que se dicte, si es que no hay financiamiento, y tampoco si no hay voluntad del propietario o autorización para ejecutar ese plan de manejo, la verdad es que quedan bastante en la nada. O sea, no sirve de mucho, porque muchos humedales además están en terrenos de privados, y por lo tanto, por mucho que yo lo proteja, yo para poder ejecutar un plan de manejo tengo que tener la autorización del privado para hacer esa gestión. No sé, en Valdivia, por ejemplo, muchos de los terrenos de los humedales son terrenos que se hundieron con el cataclismo del año 60 y que siguen siendo terrenos de privados.
que están bajo 20 centímetros de agua, 30 centímetros de agua, y que por lo tanto el acceso a esos humedales no es de libre tránsito y se ejerce cierto dominio sobre ellos y no se va a poder implementar el plan de manejo. Eso para dejarlo en la práctica cómo va a funcionar. Además de eso, hay una serie de controversias que se podrían generar, ya que, por ejemplo, el artículo primero del proyecto de ley hace referencia al resguardo de los recursos hídricos en una zona de amortiguación de 200 metros en torno al límite de la vegetación hidrófila del humedal, que ese es el límite en el fondo que está estableciendo el proyecto de ley, pero no hay nadie que define cuáles son los 200 metros del límite de la vegetación hidrófila del humedal, o sea, que era a criterio de cada cual. Y por lo tanto, la DGA, cuando le digan, oiga, usted no está cumpliendo con el deber de resguardo de los recursos hídricos en esta zona de amortiguación de 200 metros, la DGA probablemente va a decir, bueno, pero es que no está claro, no está definido cuáles son, dónde se empiezan a contar los 200 metros y por lo tanto tampoco dónde llegan y por lo tanto cuál es la zona de amortiguación que yo tengo que proteger. Esa es la incertidumbre que va a generar. Y además, tampoco lo sabemos porque como no vamos a poder tener catastros humedales, no vamos a saber si es que va a haber algún conflicto respecto a con esta zona de amortiguación y con los derechos de agua que quizás ya se han otorgado en esta materia y por lo tanto sería necesario expropiar de los derechos de agua que ya se hayan otorgado en esa zona de amortiguación que en definitiva se considere. Y, lógicamente, también cuando se habla en el proyecto de ley de que todos los humedales y todas las áreas de amortiguamiento serán considerados de interés público, como lo dije anteriormente, al estar muchos humedales dentro de terrenos privados, hay que ver en qué consiste, o sea, qué se considera que es de interés público, en qué consiste ese interés público en general, porque nuevamente va a generar algunos problemas respecto a quienes quieran ejercer las facultades del dominio respecto a esos bienes que están en terrenos privados. Entonces, porque salvo las riberas de ríos, de lagos, que están establecidas en el Código Civil, que son bienes nacionales de uso público, en el fondo aquí el interés público no se entiende a cabalidad en qué consiste y qué clase de restricción al ejercicio de tales derechos que a la propiedad implica. Yo creo que eso es... No sé si sigo, porque he resumido... es muy larga la presentación. En todo caso, muchas de estas cosas las vamos a dejar por escrito. Diputado. Gracias, presidente. Voy a dejar que los temas de fondo de esta discusión lo aborde el diputado Núñez como autor del proyecto que nos invitó a firmar y también el diputado González, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente, pero me quiero hacer cargo del tema de forma acá, que es que las críticas que ha hecho la Corte Suprema y el Ejecutivo respecto del proyecto, por ejemplo en el tema de policía local, se explican porque en su momento no tuvimos el apoyo del Ejecutivo en esta mesa para redactar las indicaciones que habrían hecho mucho más sistemático este proyecto. Me doy a entender, es decir, chocamos sistemáticamente con el problema del límite de la moción parlamentaria en el contexto del derecho constitucional actual. Entonces, por eso, habríamos requerido que el Ejecutivo nos acompañara en la labor legislativa del primer trámite cuando estuvimos acá en esta mesa, ¿verdad? Y haber entonces dado una sistematicidad con esas indicaciones que le habría dado, por ejemplo, competencia en una autoridad pública más eficiente, que lo pusimos en la CONAF en este caso, pero ocurre lo mismo con el juez de policía local, pues, porque con el juez de policía local uno tiene acceso mediante la moción, ¿verdad?, dando una vueltecita larga, pero no le podemos dar una competencia al tribunal ambiental, por ejemplo. Eso tienen que hacerlo ustedes mediante una indicación. Entonces, por eso es que llegamos a estos problemas de inconsistencia y de formas que se explican en general, porque no contamos con el apoyo del Ejecutivo en el momento en que discutimos las indicaciones. ¿Algún colega diputado que quiera plantear algún tema sobre la materia? ¿Señor secretario? Ahora estaríamos en condiciones de empezar la discusión particular de este segundo trámite reglamentario, si nadie quiere hacer uso de la palabra. Diputado Núñez tiene la palabra. Sí. Bueno, lo primero es que hay que señalar que lo que dice el diputado Garín, que yo lo planteé también en la sala de la Cámara de Diputados cuando se discutió este proyecto de ley,
para mí es la esencia del problema. Yo creo que en eso hay que transparentar y ser más franco en esta comisión. O sea, la pregunta es, ¿el Ejecutivo actual tiene voluntad de hacer un proyecto que tenga esta vocación de protección universal de los humedales, sí o no? A nosotros lo que nos dijo su asesor, el Ejecutivo tiene derecho a cambiar de opinión y bienvenido sea ese cambio de opinión, es que no. Y que la definición que tenía el gobierno actual era un plan de protección que identificó una cantidad de humedales en todo Chile y que eso eran los a proteger. Y nos habló de las categorías que conocemos. Y nosotros lo que decidimos fue que eso era insuficiente y que había que avanzar en un proyecto que tuviera un carácter más universal. Eso para mí es la esencia de la controversia. Sobre esa base, un proyecto de ley hecho por moción parlamentaria obviamente tiene limitaciones. Porque nosotros, por ejemplo, usted aludió que no hay financiamiento. Por supuesto que no hay financiamiento. Pues sería abiertamente inconstitucional si nosotros pusiéramos financiamiento. No tiene ningún sustento y el secretario de comisión o la secretaria nos dirían al instante, no podemos nosotros establecer financiamiento para un proyecto de ley de ningún tipo. Nos señala por otra parte usted también que, subsecretario, no está claro cuál es el organismo público que califica el humedal. Yo lo que entiendo es que si nosotros estableciéramos que hay un organismo público que califica, estaríamos entregando una atribución a un organismo público, lo cual también está limitado e impositado por una moción parlamentaria. Y así podríamos seguir también con otras definiciones. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Y que yo creo que es el dilema que tienen los parlamentarios, diputados y diputadas. ¿Qué hacemos? ¿Nos inmovilizamos para que después la comunidad, como explicaba acá el diputado, nos señale, bueno, que ustedes no hacen nada y la situación sigue avanzando, o tomamos la iniciativa? Y la decisión que se tomó en esta comisión y que yo saludo y felicito fue tomar la iniciativa y hubo una moción parlamentaria presentada que abordaba algunos de estos temas. Ahora, la pregunta, por lo tanto, vuelve a ser la misma anterior. ¿Tiene el Ejecutivo voluntad de hacer una tramitación de este proyecto de ley verdadera, real? Y si es que es así, él tiene el instrumento. El instrumento se llama indicación sustitutiva. Esto no es ninguna novedad, lo hace todo el tiempo el Ejecutivo, pero, para ser franco, lo hace si tiene voluntad. Le pongo un ejemplo. Aprobada en esta Comisión de Recursos Hídricos, reforma a la Ley General de Servicios Sanitarios. Aprobada en esta comisión, lleva en el Senado 2 años. Ahora el Ejecutivo va a poner una indicación sustitutiva. Y aquí el diputado Fidel Espinosa sabe muy bien por qué. El caso de Salpo, por eso. Entonces, claro, podemos nosotros esperar que el Ejecutivo haga una indicación cuando tal vez tengamos la destrucción de un humedal emblemático y eso genere tal alarma pública que lo actúe. O ustedes nos dicen que tienen la voluntad, si lo hay, podemos discutirlo. Nos pasó en recursos hídricos en la reforma del Código de Agua, que se inició como una moción parlamentaria, ahí fue impulsora la actual senadora Adriana Muñoz, y posteriormente el Ejecutivo, que era afín a la actual senadora, hizo una indicación sustitutiva. Tuvimos que remontar, o sea, dar un poco pie atrás en la discusión, pero le dio más fortaleza porque obviamente el Ejecutivo tiene atribuciones que los parlamentarios no tenemos y le dio más coherencia. Pero si no hay esa voluntad, subsecretario, yo le digo, nosotros el deber que tenemos es tratar de mejorar todo lo que podamos el proyecto, pero dentro del marco de lo que podemos hacer y nuestras atribuciones, y desde ese punto de vista pueden haber cosas que evidentemente no queden resueltas totalmente. Yo solo agregar 2 cosas para estar claro. Yo entiendo que hay un catastro de humedales que está en la DGA. Eso se nos informó en esta comisión. Y por lo tanto yo aludiría a eso. O sea, si me preguntan cuáles son los humedales, hay un catastro nacional que creo que va como en 20 y tantos mil humedales en todo Chile, reconocido por la DGA. Ahora, me parece a mí que esa es la base de la cual uno debería guiarse. Por lo tanto, no es tampoco que arbitrariamente uno diga, mire, podemos tal vez integrar porque es algo que ya está existente, digamos, en los organismos públicos. Ese catastro fue informado acá por la unidad de humedales de la DGA. Si no me equivoco, sí, de la DGA también. Por lo tanto, creo que hay un actor público al cual podemos recurrir para evitar este problema de que arbitrariamente se defina o que no hay un elemento del cual se parte. Bueno, y hay otros temas que no me quedó claro, como por ejemplo esto de expropiar los derechos de agua en una zona de amortiguamiento. O sea, lo que yo entiendo es que aquí se está, y esa es la restricción, imposibilitando actividades privadas dentro de un humedal que lo destruyan. Ese es el sentido del proyecto de ley. Por lo tanto, por naturaleza, tiene que abordar lo que ocurre en terrenos privados. Ahora, si nos van a decir que eso altera el derecho a propiedad, bueno, que esa es la esencia de la discusión, porque si fuera protección de humedales donde son terrenos fiscales, la verdad que nos quedamos con la iniciativa de proteger una cantidad acotada, porque el 90% de los humedales, 95% están en terrenos privados. Pues sí, los que están en terrenos públicos muchas veces están en parques nacionales, en reservas que cuentan con una protección. El problema es todo el resto. Y ahí es donde nosotros justamente establecemos una limitación, no podemos cambiar la propiedad, pero esa limitación tiene
limitación al uso que hace el dueño de esa propiedad privada, y eso se basa en el interés público. Ese es el concepto que a mí me parece que es lo razonable, digamos, de utilizar. Podemos mejorar en las definiciones, hemos tenido alguna experiencia con proyectos de ley al respecto, pero yo lo que le propongo al Ejecutivo es un diálogo político en que transparentemos la voluntad, porque lo otro no tiene sentido, y bueno, hoy día hay una coyuntura mundial y Chile va a ser justamente uno de los países que va a tener estos eventos, que habla por sí solo respecto a la importancia del tema. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Núñez. Tiene la palabra el diputado Fuenzalía. Gracias, presidente, por su intermedio. Durante la discusión de este proyecto, independientemente de lo que ha hecho el diputado Garín y el diputado Núñez respecto de la facultad que hoy día tiene el Ejecutivo, tuvimos grandes discusiones respecto de lo que era el concepto de humedales, y hablamos justamente del conflicto judicial que se iba a producir por esta definición ambigua, y lo dijimos durante la discusión, de lo que hoy día constituye, en base a este proyecto de ley, lo que es la definición de humedal. No se establecía incluso me acuerdo de haber hablado hasta de polígonos que podían existir. Entonces yo creo que en la medida que vayamos acotando el proyecto y le vayamos dando certeza, ¿verdad? Porque hoy día en base a esta denominación o esta definición que se hace, cualquier cosa podría caer en el concepto humedal. Y ahí cuando cualquier cosa cae en el concepto humedal, desde el punto de vista de un eventual conflicto jurídico, es tan ambiguo que al final vamos a quedar en nada. Y ahí yo concuerdo con el análisis que hace la subsecretaría. Independientemente que aquí también se dijo lo que dice el diputado Núñez, que sin el patrocinio del Ejecutivo difícilmente íbamos a poder hacer, y por eso todo quedó como podrá. Pero yo creo que hay que partir sobre la base de que este proyecto se tiene que conciliar con los otros proyectos, sobre todo con el proyecto que aprobamos de humedales urbanos, ¿ya? Porque si no, al final vamos a aprobar una letra muerta, y yo creo que ese es el cambio que hay que darle al proyecto en sí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. A ver, quizás contextualizar la urgencia y sobre eso también la sinceridad y el cómo nos ponemos de acuerdo, porque también cuando llega esta moción, que hay que decir que se trabajó bastante tiempo en la comisión del proyecto original que se ingresó, hubo bastantes cambios que se fueron trabajando, hubo ciertos niveles de discusión, pero había algo que nos movía, que nos motivaba a todos, y era justamente entregar un resguardo desde el punto de vista legal a los humedales. Yo creo que eso era el punto común que todos los parlamentarios de manera transversal, cuando uno revisa las distintas votaciones que se hicieron aquí, hubo votaciones que fueron de carácter transversal, sin un miramiento político, ideológico, sino que por un tema de conciencia medioambiental y protección de estos cuerpos de agua en los distintos territorios. Entonces, acá hay un tema clave. Yo voy a situar la región de la Araucanía, Temuco. Hay estudios que ha hecho el Centro Mayor de la Universidad de la Frontera, de la Universidad Mayor, que indican que Temuco, en un plazo no superior a los 5 años, se queda sin agua. Porque la principal fuente, ¿no es cierto?, desde donde se inyectan o se filtran las napas subterráneas, son los humedales que rodean Temuco. Quiero decirlo de forma explícita. No hay semana que no me llamen del Departamento Medio Ambiente de la Municipalidad de Temuco para decirme qué pasa con el proyecto de humedales. Nos estamos quedando sin agua. Municipalidad de Temuco, liderada por el alcalde Becker, ¿no es cierto?, de Renovación Nacional. Están preocupados, están desesperados porque esto es una realidad cierta. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Que protejamos los humedales. Ahora, ¿el cómo? Bueno, el cómo, lógicamente, si queremos lograr un objetivo común y sobre eso revisamos algunos de los puntos que menciona de buena forma Felipe, el subsecretario, de revisar, claro, que no sea una letra muerta, que lata hacer un proyecto que finalmente hace letra muerta y que quizás nos entusiasmamos y generamos expectativas de protección, pero que finalmente no vamos a llegar a eso. Pero por eso es importante quizás determinar sobre este proceso que vamos a iniciar para revisar las indicaciones que hizo, al parecer, solamente el diputado Paulsen, que
que nosotros podamos de buena manera definir de qué manera vamos a trabajar y cómo vamos a avanzar en aquellos puntos para que de verdad saquemos un proyecto. El SVAP me preocupa porque recién salió del Senado, quizás cuánto tiempo, la verdad, con las prioridades hoy día en medio ambiente, está el CEA, está la ley de cambio climático, entonces hay hartos proyectos hoy en día en la agenda, entonces los tiempos. Y entonces yo me preocupo de los tiempos porque lógicamente que uno es un actor político y como actor político la gente te establece sus demandas, sus requerimientos y sus necesidades. Entonces nosotros hoy en día tenemos mucha presión, peor aún si eres parte de la Comisión de Recursos Naturales, de Recursos Hídricos y de Medio Ambiente. Y ojo, que quiero decir que cuando digo la ciudadanía, y lo quiero dejar bien claro con lo dicho en hartas comisiones, cuando digo la ciudadanía no estamos hablando de una ciudadanía de izquierda ni derecha, estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes que te lo dicen a diario. Entonces, en estos temas tenemos que empezar a determinar un criterio distinto y en atrevernos a tomar decisiones que nos permitan avanzar. Yo comparto plenamente lo de la coherencia, que vamos a tener algunos proyectos que duplican. Si el tema aquí pasa por los tiempos, y la desesperación de los tiempos es la desesperación que hoy día a muchas comunidades los tienen de manera muy afectados. Cito otro lugar, lo conocen, Comuna Pucón, los humedales, que eran el punto, ¿no es cierto?, donde nosotros podíamos, para todo efecto, las inundaciones ahí en la cuenca del Trancura, hoy en día están siendo rellenados. Es cosa que vayamos a ver esos proyectos inmobiliarios maravillosos y ver cómo drenan esas aguas y las van tirando al lago. Y están, ¿no es cierto?, ese lugar que era un santuario de aves, hoy en día estamos viéndolo lleno de proyectos inmobiliarios de edificios de apartamentos. Recién aparecía en una publicación en el Mercurio la gran preocupación que existe por la invasión inmobiliaria en una comuna que tenía llamada comuna ecológica. Y hoy en día este tema, lamentablemente, en ese sector nos estamos llenando de edificios de apartamentos. Entonces, vemos cómo esto sigue avanzando, la comunidad te lo indica, te dice, oye, pero ¿qué esperan ustedes para tomar algún tipo de decisión que permita resguardar esto? Entonces, estamos viendo situaciones que son muy reales, muy presentes y que lamentablemente, que ganas de decir, oye, 10 años atrás que estábamos en esta, pero estamos en el año 2019 y el tiempo se acaba porque deben quedar unas no sé, deben ser unos 4 kilómetros porque ya nos comimos los 6 primeros del humedal donde terminaba Pucón, ¿no es cierto?, hasta la cuenca del Trancura. Y ahí estamos hablando hoy día de megaproyectos, 14 torres sobre un humedal que debe haber sido un santuario de la naturaleza. Entonces, ese es el problema que si nos abocamos a resolverlo, si nos ponemos como compromiso a resolver de la mejor manera con el apoyo del Ejecutivo para sacar esto adelante, yo creo que esta comisión va a tener sentido. Porque yo creo que llevamos 1 año y medio en esta comisión y varios que estamos aquí estamos por vocación, pero decimos, ¿qué sentido tiene la comisión si no estamos haciendo realmente nada con el tema hídrico en nuestro país? Entonces, agradecer mucho la presencia hoy día del subsecretario, que era un reclamo que tenía histórico, el diputado Garín, que después ha hecho su reclamo y al fin ya está dando resultados. Entonces, mi solicitud al Ejecutivo, y tomando un poco lo que planteó el diputado Núñez, es que definamos una posición sincera, veamos en aquellos puntos que estamos disponibles a avanzar y demos un paso adelante, avancemos, porque el tiempo se nos está terminando. Gracias, presidente. Diputado Álvarez, tiene la palabra el diputado Félix González. Sí, voy a coincidir con el diputado Álvarez en que estamos perdiendo humedales a cada rato. Y las estrategias que hay ahora no sirve ninguna. O sea, yo vengo del movimiento ecologista y que algo sea declarado zona de valor natural no lo protege. Que sea santuario de naturaleza lo protege más, pero igual se puede vulnerar. Reserva de la biosfera, cualquier figura que tenemos hoy día no lo protege. Entonces, el proyecto de humedales urbanos, ese sí tiene una incidencia en la medida en que se movilizan. Lamentablemente, por una visión centralista, no se confió en los municipios. Entonces, ahora los municipios no lo declaran, sino que tienen que pedirle al ministerio, lo que es centralista y alarga los tiempos. Pero así quedó. Lo otro que pedimos era que pudieran congelarse los permisos de construcción en el área urbana, estoy refiriendo al otro proyecto. Y también amenazaron hasta con ir al Tribunal Constitucional, porque
Sí, quedó, pero llegó hasta mixta por esa indicación. Porque esa indicación es clave, ¿eh? En San Pedro. Lo otro. Priorizar los humedales. Eso es para la tele nomás. Porque hay miles de humedales, se priorizan 40, de los que yo conozco y habito el humedal Vasco da Gama, con un proyecto inmobiliario encima, ya sacando el agua, y el humedal Los Batros, donde el MOP le está pasando máquina en este momento. Acaban de ir con fuerzas especiales a expropiar. O sea, el gobierno destruyendo humedales en el marco de la COP25, o sea, también hay que hacerse cargo de eso. Es así. Es el MOP, la unidad de concesión. Un proyecto con OHL que se aprobó a finales del gobierno anterior, del presidente Piñera, y que se impulsó en el gobierno de Bachelet, y que ahora ya empieza a concretarse y destruye un humedal. Y es el otro humedal priorizado. No sé cuál es el futuro de los otros 38 priorizados, pero esos son los priorizados que yo conozco y para nada están protegidos. O sea, el Estado pasándolo encima. Entonces, este proyecto, efectivamente, cuando lo tramitamos, lo hicimos en un súper buen espíritu de mejorarlo. Nadie se enamoró de sus indicaciones, fuimos buscando cómo hacer, y efectivamente cambió mucho, también, no es un hecho de la causa, pero también porque había un espíritu de la urgencia. Los defectos que tiene este proyecto, yo lo aprobaría tal cual está, así como lo votamos el jueves pasado, y la única forma de mejorarlo es que prontamente lleguen indicaciones del gobierno. Pudiera haber una figura de que alguna entidad defina el polígono. Yo preferiría que no fuera el ministerio, que no fuera centralizado, porque en las regiones no somos niños. Entonces pudiera ser perfectamente el CORE con el PROT. Definir el polígono ahí, el PROT, el Plan Regional de Ordenamiento Territorial, que hoy día no es vinculante. Sin embargo, si está en el PROT más esto, es ejecutable y ya nadie va a decir, mire, son 10 centímetros más, 10 centímetros menos, lo define. Y hay un biomarcador, que aquí hay que hacerle caso a la ciencia también. Hay un biomarcador, que son las plantas hidrófilas. Si no hay humedal, no crecen. Entonces hay un biomarcador. Ahora, ¿se mueven, crecen, decrecen? Sí, por eso es importante también en algún momento fijarlo. Y por último, sobre la propiedad privada. Hoy día nadie puede ser dueño de una laguna. Es un bien de uso público, hay que acceder a una playa, ¿cierto? Hay una serie de normas, porque es un bien. La laguna de Concepción, un diputado de acá, de la zona de Ñuble, tiene su papá, ex senador, tiene un tremendo lugar, y en medio hay una laguna. Y esa laguna es un bien de uso público igual, y está dentro de su predio, pero es una laguna. Tenemos que llegar a eso con los humedales. Nadie debería poder ser dueño de un humedal, como nadie es dueño de un río o una laguna, un bien de uso público. Tenemos que apuntar para allá. Y este proyecto, solamente le faltan algunas atribuciones que, o sea, donde reclamos, ¿verdad? Puede ir al Tribunal Ambiental, y eso lo podrían hacer en una indicación. Si no lo van a hacer, yo pediría, a través suyo, presidente, al Ministerio, si no lo van a hacer, entonces déjenos aprobar esto. Rápido. Sí, yo quisiera, en función de todo lo que se ha discutido y valorando cada uno, sobre todo las palabras del diputado Álvarez, ¿no es cierto?, que le ha apuntado tremendamente, porque nosotros, las comunas turísticas, donde hay también una alta plusvalía de los terrenos, son una tierra fértil justamente para este tipo de proyectos inmobiliarios que atentan contra los humedales. La propuesta sería, de acuerdo, ustedes me corrigen si estoy equivocado, sería dar una semana de tiempo para que el gobierno pudiese aportar algunas indicaciones a este proyecto. Si eso no ocurre, comenzamos y le damos para adelante con el proyecto que tenemos. No sé si interpreto lo que dicen los colegas diputados, y ojalá el Ejecutivo pudiese aportar elementos que sean importantes en la línea de lo que decía el diputado Núñez, pues hay algunos aspectos del mismo que tú decías que tenían carácter de inconstitucionalidad. Por eso te digo. Como vía indicaciones. Ese es el tema para que lo evalúe, señor subsecretario. Diputado Fuenzalía. Más que una semana para aprobar el proyecto. No para aprobarlo. Pero perdón, para recibir las indicaciones, creo que primero recibir en una semana o 10 días una minuta con una propuesta, ¿ya? Para poder analizarla también nosotros y poder trabajar sobre esa propuesta, ¿ya? Y para ir conciliando también
las distintas visiones, más que lleguemos con las indicaciones que si no nos gustan, en una semana más cerramos todo, cerramos la puerta y seguimos avanzando. No sé si le parece que tener la propuesta primero, poder trabajarla nosotros, discutirla nosotros, no necesariamente en la comisión, ¿ya? Y ir buscando consensos para lograr llevar adelante el proyecto, pero compatibilizando todas las cosas. Eso se Diputado Núñez. Bueno, acá, presidente, pueden haber distintas fórmulas, en eso yo creo que no hay cosas de principio, pero sí quiero comentar un poco cómo se dio en el caso de la reforma del Código de Agua, para ver una experiencia que tuvimos en esta misma comisión. Lo primero que el Ejecutivo hizo fue que transparentó si tenía voluntad o no de tramitar el proyecto de ley, ¿ya? Y eso es lo primero que tiene que señalar el Ejecutivo. Yo entiendo que el subsecretario no puede hacerlo ahora en esta mesa, podrá decir, mire, yo necesito una semana, consultar, son decisiones políticas, es lógico, pero, y si tiene la voluntad y dice, sí, yo quiero un proyecto de ley de este tipo, se hace una mesa de trabajo con un sentido de urgencia que han planteado todos los diputados y diputadas que han intervenido, se le pone unas 2 o 3 semanas, incluso se puede generar un equipo conjunto técnico que vea, y bueno, las que el Ejecutivo pueda y le parezcan las presentará directamente. Hay otros aspectos que podrán ser parte de indicaciones de parlamentarios, y eso es más o menos el mecanismo de funcionamiento, pero yo lo que insisto es la decisión política, y lo mejor es que el Ejecutivo también en eso, porque claro, lo que sería, o sea, lo que yo no estoy disponible a tolerar, y entiendo que es consenso también, es que esto se transforme en una estrategia dilatoria, o sea, que en el fondo nos digan, mire, en 2 meses más, no, todavía no lo decidimos, porque eso ya, acá hay un sentido de urgencia que creo que todos explicitaron muy bien, lo señaló también el diputado Álvarez. Entonces, el punto es eso, o sea, el punto es que si tenemos, si quieren, la próxima semana a la ministra, si ella no puede venir, vendrá el subsecretario, nos diga cuál es la voluntad del Ejecutivo. Si el Ejecutivo quiere presentar indicaciones porque le parece pertinente hacer una ley de esta materia y de este alcance, haremos una mesa de trabajo en 2 o 3 semanas, generamos las indicaciones con nuestra opinión, si el Ejecutivo las puede patrocinar bien, si no el Ejecutivo las hará con su propia redacción, y eso nos asegura en un mes la tramitación para que vuelva a la Cámara, a la sala, y pueda ser despachado durante este periodo legislativo y vaya al Senado, porque esa es la preocupación que hay. Nuestro periodo igual no es tan largo, nos quedan octubre, noviembre, diciembre, que no es el mes más productivo, y enero. Entonces el objetivo de esto es que vaya a la sala, sea aprobado y pase al Senado. Pero los tiempos son bien breves. Si el Ejecutivo por distintos motivos dice, mire, yo esto tengo que tomarme 2 o 3 meses en analizarlo, mejor que lo diga al transparente, y comparto plenamente lo que dice el diputado González, Félix, el diputado Félix González, que bueno, en ese sentido haré un mejor esfuerzo. Yo solo destacar un aspecto, ya que me parece relevante. Lo que está acá no es letra muerta. Yo quiero sobre ese punto decirle al Ejecutivo, y el mejor ejemplo que esto no es letra muerta, que tiene un impacto, es que esté el Ejecutivo presente. Porque si no, no le hubiese interesado, no hubiese venido. Entonces, yo lo que quiero decir es que, claro, tendrá limitaciones, nos faltará, pero esto hoy día es una medida que, aunque sea no todo el ideal, avanza en la protección de humedales, y muchas veces las cosas parten así. Entonces, yo quiero destacar ese hecho. Si no hubiésemos votado en general, probablemente nada de esto estaría ocurriendo. Así que yo creo, y quiero felicitar el quehacer de la comisión en ese sentido, porque creo que estamos avanzando a pesar de que podemos tener limitaciones en algunas definiciones más específicas que se han planteado acá. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Hay 2 propuestas, decía, que la que plantea este presidente y la que ha planteado el diputado Fuenzalía, recogiendo también los planteamientos recientemente señalados por el diputado Núñez, que vendría a ser una tercera propuesta, porque tú dices invitar a los... Ya. Correcto. Y en función de eso trabajar la indicación. Diputado Álvarez. A ver, yo creo que hay que recoger el espíritu de la comisión. Yo creo que algo importante es el espíritu de la comisión, y creo que para todo es importante tener una apertura, entendiendo claro el objetivo. Me parece bien lo que plantea el diputado Fuenzalía también. Sí, a ver, yo creo que lo que nos mueve aquí es que tengamos un avance real y no tengamos que esperar que la ley SBAP, que no sabemos el tiempo que va a demorar, esté. Por lo tanto, también hacerle la sugerencia al Ejecutivo que quizás, y a la comisión también, que pudiésemos ver esto como una ley transitoria, una ley corta, hasta que la ley, ¿no es cierto?, del SBAP esté aprobada, y que consideren su artículo 3, que decía, ¿no es cierto?, va a tener un capítulo de humedales, pero desde esta comisión lo que queremos es ver un avance real y concreto. Por lo tanto, este mismo proyecto de ley pudiese ser entonces una ley corta, una ley transitoria,
tomando en consideración lo que se ha dicho, alguna indicación de manera tal, lo que plantea el diputado Fuenzalía, de poder concordar en una próxima sesión esos puntos y avanzar. Sí, siento que acá lo que queremos es no sentir que hemos pasado 1 año y medio de que comienza esta comisión y que no hemos hecho ningún aporte concreto y real a resguardar nuestros humedales, bueno, glaciales y otros temas que están involucrados, pero hoy estamos abocados en esto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Álvarez. ¿Subsecretario quiere aportar algo al debate? Gracias, presidente. A ver, yo creo que efectivamente, como se plantea acá, yo no soy quien en definitiva toma la decisión. Como Ministerio del Medio Ambiente nos interesa sobremanera la protección de toda nuestra diversidad y los ecosistemas, pero también hay que conciliar otras miradas, y que pasó también con el proyecto de ley de humedales urbanos, que con la lógica que se está llevando a cabo en el fondo la reglamentación que se hacían de los humedales, había muchos proyectos, por ejemplo, de inversión pública que beneficia a gente directamente que no se iban a poder realizar. No sé, el Tren a Lota. ¿Por qué? Porque pasa necesariamente por humedales, no puede darse la vuelta, algunas carreteras, la gente de Valdivia decía, oye, con esto, si yo no puedo hacer nada en un humedal, jamás voy a poder tener un acceso doble vía a la ciudad de Valdivia, porque como no puedo hacer ninguna alteración del humedal, estoy condenado a estar con una vía. Otras plantean el aeropuerto Carriel Sur, ¿se llama el de Concepción? Que también para ampliarlo, para poder acoger vuelo internacional, alguna intervención iba a tener que hacer el humedales, y lo que se logró ahí fue decir, bueno, sí, efectivamente tampoco es una prohibición absoluta de esto, porque tiene que permitir el desarrollo, y el problema que tiene este proyecto de ley, y yo creo que eso es lo que genera, es que en definitiva quedan prohibidas casi todas las acciones que permitirían el desarrollo de algunos de esos proyectos, que yo creo que hay que tratar de conciliar ambos aspectos, el ingreso al CIA de esos proyectos, no sé, hay distintos mecanismos, y también me parece razonable que en el fondo abrir la discusión y hacer un espacio de negociación política, bueno, hasta dónde queremos protegerlo, hasta dónde queremos, que también es legítimo, si hay gente que puede decir, mira, este tipo de humedales, por el particular servicio que presta, no se pueden alterar en ninguna forma, sí, me parece. Esto otro, tengo que dejar espacio al crecimiento de la ciudad, a cierta planificación, a ciertas obras de infraestructura, no sé, pues, me parece a mí que nadie se pondría que pasara fibra óptica por el medio de un humedal, que es hundir un cable, básicamente, que no altera en nada, ni morfológicamente, ni nada. Entonces, yo creo que ese espacio es importante generarlo y sincerarlo también acá al frente de todos. Y lo que pasa con este proyecto de ley es que justamente va en el sentido de lo que se trató de resguardar en la comisión mixta con el proyecto de ley de humedales urbanos. Entonces estaríamos a un mes, porque está prácticamente listo, tiene que ir a la sala del Senado, se vota humedales urbano y es ley, con un poco periodo de tiempo posterior, bueno, como borrando con el codo lo que acabamos de acordar, en el fondo. Entonces yo creo que hay que abrir ese espacio, quizás muchas cosas homologarlo a ese proyecto de ley. También puede ser homologar un poco la reacción a lo que ya viene en el proyecto del SBAP, con algunos cambios y cosas, y después ese capítulo de protección de humedales quizás copiarlo para que en el SBAP salga tal cual, sobre la acuerdo. Hay distintas fórmulas posibles, pero sí, yo creo que una semana para mí va a ser un poco estrecho el plazo como para poder tratar de recabar todos los antecedentes en el Ejecutivo. Y quizás puede ser la oportunidad para que los otros ministerios sectoriales, como el MOP, Transporte, etcétera, expongan un poco sus aprensiones con estos proyectos de ley. Yo creo que es un espacio que es necesario que se plantee. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, yo creo que eso, lo que acaba de decir el subsecretario, hay una parte de su intervención que obviamente tienen que ser parte de la discusión. Yo creo que aquí van a haber seguramente visiones encontradas respecto a las obras de desarrollo urbano. O sea, los que conocen Valdivia se dan cuenta que Valdivia es una inmensa necesidad de construir una doble vía, pero tendrías que pasar directamente por humedales, porque después del terremoto del 60 todos lo sabemos lo que ocurrió ahí. Pero en fin, así otro ejemplo que usted ha dado. Pero lo que pasa es que hoy día estamos invadidos por proyectos inmobiliarios privados sobre humedales. Es un tema que es totalmente distinto. Entonces, yo lo que propongo entonces, en función de lo que se ha recogido, que se lleve su secretario con el mayor de los respetos tarea para la casa, para que en la próxima sesión va a estar invitado usted con la señora ministra, y ojalá nos traigan.
Va a estar de ministro, pero va a venir en su calidad de ministro. Eso. ¿Le pediría puede ser la subsiguiente para darme espacio? 2 semanas para poder hacer la gestión. Ningún problema. 2 semanas más y tenemos un tiempo suficiente para poder trabajar. ¿Y la próxima semana qué dejaríamos tabla entonces, estimado? Los que no pudieron venir hoy día, Municipalidad de Purranque y otro invitado. ¿Ya? ¿Les parece? Quizá aprovechar la solicitud que hace el diputado Garín, que se retiró, agradecer la presencia hoy día de Rosy, del subsecretario, y de validar el que puedan participar en esta comisión. Para nosotros es muy importante que haya presencia del Ejecutivo en las distintas temáticas, y si usted, subsecretario, se siente cómodo en esta comisión y puede acompañarnos, para nosotros es muy importante. Así que hacer extensiva la invitación permanente por parte del representante del Ministerio aquí presente. Gracias. Diputado Rey, ¿tiene la palabra? Bueno, en la misma línea, presidente, valorar la presencia del subsecretario. Creo que es importante lo que puede hacer el Ejecutivo, y yo le agregaría a lo mejor un capítulo dentro de lo que es la conversación, que efectivamente nosotros como diputados a lo mejor no lo podemos plantear, como decía nuestro colega, pero en definitiva a lo mejor el Ejecutivo sí puede, que es crear incentivos para que los privados, los particulares, les genere a ellos algo positivo el tener finalmente dentro de sus terrenos, dentro de sus propiedades, estos humedales, porque en definitiva hoy día el no poder ocupar un espacio para ello también es un incentivo para destruirlo. Entonces yo creo que a lo mejor tenemos que tener dentro del proyecto incentivos, no sé, tributarios, incentivos de algún tipo, cosa que quienes tengan este espacio maravilloso, que yo creo que es incalculable, va más allá del dinero, les puede generar a ellos también una especie de motivación, el poder mantenerlo y no destruirlo. Eso. Gracias, diputado Rey. Quería decir algo finalmente. Solo señalar de que tenemos 2 temas la próxima semana, los invitados por el tema de agua y el inicio de la votación particular de la moción que modifica el Código de Agua en materia de gestión integrada de las cuencas u ollas hidrográficas. No, solo esto es una patudez de mi parte, pero quizá aprovechar estas 2 semanas para que la próxima sesión se pueda invitar a alguno de los ministerios sectoriales a que exponga sus aprensiones con respecto a algunas inversiones públicas de la protección sin ninguna excepción de los humedales, que quizá es la oportunidad que transporte, el MOP, venga y expongan un poco cuál es su visión del tema. Lo vamos a invitar también a la misma sesión de 15 días, porque la próxima ya la tenemos ocupada, está completa, entonces la de 15 días en la que usted va a venir como ministro, le damos. Entonces tenemos que invitar en 15 días a la ministra y al señor subsecretario. ¿Algo más que quieran plantear? Espero que se hayan sentido cómodos en esta presidencia, a diferencia del diputado. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.